Preguntas. Capítulo 1. 1. El saber filosófico supera los datos de la experiencia o de los sentidos. El enunciado anterior hace referencia al carácter de la filosofía. A. Crítico. B. Trascendente. C. Problemático. D. Racional. E. Totalizador. 2. ¿Qué filósofo sostuvo que la filosofía no es una teoría sino un método de análisis lógico? A. Descartes. B. Marx. C. Aristóteles. D. Tomás de Aquino. E. Wittgenstein. 3. El saber filosófico es eminentemente A. Racional y empírico. B. Problemático y crítico. C. Universal y contingente. D. Particular y necesario. E. Metódico y dogmático. 4. Señale la característica que no le pertenece a la filosofía. A. Trascendente. B. Crítica. C. Problemática. D. Objetiva. E. Totalizadora. 5. De acuerdo con Marx, la filosofía tendría un carácter A. Racional. B. Práctico. C. Metódico. D. Sistemático. E. Problemático. 6. Luis cumple sus devociones rezando el rosario cada día. Con ello, Luis demuestra una actitud A. Filosófica. B. Científica. C. Estética. D. Moral. E. Religiosa. 7. La ciencia como la filosofía se caracteriza, entre otras cosas, por poseer diversos caminos de investigación. Pero, en el caso de la filosofía, es un tema de discusión si existen varios de estos medios o uno solo. Aún así, la filosofía comparte esta característica con la ciencia. ¿Cuál es la característica a la que se hace referencia? A. Problemática. B. Trascendente. C. Metódica. D. Sistemática. E. Subjetiva. 8. Desde la educación inicial se les enseña a los niños las normas de convivencia que rigen a la sociedad, comenzando por cruzar la pista automovilística cuando el semáforo nos indica verde hasta respetar a las autoridades estatales. Pero es también verdad que cada uno de nosotros puede seguir esas normas o no. Ya queda en cada individuo guiarse por esas normas en su vida diaria. Estas personas que actúan según estas normas de convivencia poseen una actitud A. Filosófica. B. Religiosa. C. Moral. D. Estética. E. Pragmática. Según el siguiente texto, responda las preguntas 9 y 10. La filosofía es, por de pronto, algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho. Lo primero que debemos intentar, pues, es definir ese hacer que llamamos filosofía. Deberemos por lo menos dar un concepto general de la filosofía, y quizá fuese la incumbencia de esta lección primera la de explicar y exponer qué es filosofía. Pero esto es imposible. Es absolutamente imposible decir de antemano qué es filosofía. No se puede definir la filosofía antes de hacerla. Como no se puede definir en general ninguna ciencia, ni ninguna disciplina, antes de entrar directamente en el trabajo de hacerla. Una ciencia, una disciplina, un ser humano cualquiera, recibe su concepto claro, su noción precisa, cuando ya el hombre ha dominado ese hacer. Solo sabrán ustedes qué es filosofía cuando sean realmente filósofos. Por consiguiente, no puedo decirles lo que es filosofía. Filosofía es lo que vamos a hacer ahora juntos, durante este curso en la Universidad de Tucumán.
9. ¿Qué es lo que rechaza de manera rotunda el autor en este texto? A. Que seamos filósofos. B. Definir la filosofía antes de realizarla. C. El poder definir a la filosofía. D. Pretende dar una definición general de filosofía. E. Dedicar una clase a definir a la filosofía. 10. Según el autor, si deseamos definir a la filosofía. A. Tendría que reconocerse que es imposible lograrlo. B. Tiene que hacerse antes de filosofar. C. Debemos buscar la definición más general posible. D. Primero se tiene que filosofar. E. Debemos estudiar cómo la definieron otros pensadores. 11. Edmundo trabaja por las mañanas y estudia por las tardes con el fin de mantener a su familia y cumplir su meta de ser profesional. En dicho caso, percibimos una actitud. A. Filosófica. B. Científica. C. Religiosa. D. Estética. E. Pragmática. 12. Descartes consideraba que una vez en la vida debíamos realizar un análisis de nuestras ideas para determinar su verdad o falsedad. En dicho caso, Descartes evidenciaba el carácter A. Problemático. B. Racional. C. Crítico. D. Totalizador. E. Radical. 13. Según el marxismo, es correcto afirmar que la filosofía 1. Busca interpretar y transformar la realidad. 2. Es una actividad para esclarecer los conceptos. 3. Es una herramienta de transformación social. A. 1, 2 y 3. B. 1 y 3. C. Solo 2. D. Solo 1. E. 2 y 3. 14. Uno de los principales problemas que la filosofía ha intentado resolver a lo largo de su historia es la cuestión del principio de todo cuanto existe. Dicho problema evidencia su carácter A. Racional y crítico. B. Problemático y racional. C. Radical y totalizador. D. Racional y radical. E. Crítico y problemático. 15. Luis quiere investigar qué relación existe entre el rendimiento académico y el manejo del estrés por parte de los estudiantes. Dicho deseo muestra una actitud A. Filosófica. B. Científica. C. Crítica. D. Racional. E. Radical. 16. Rafael considera que la filosofía le permitirá distinguir entre enunciados con valor veritativo y enunciados sin sentido. De este modo su modo de filosofar es compatible con A. Carlos Marx. B. Tomás de Aquino. C. René Descartes. D. Aristóteles de Estagira. E. Ludwig Wittgenstein. Según el siguiente texto, responda las preguntas 17 y 18. El verdadero método de la filosofía sería propiamente este: no decir nada, sino aquello que se puede decir. Es decir, las proposiciones de la ciencia natural, algo, pues que no tiene nada que ver con la filosofía. Y siempre que alguien quisiera decir algo de carácter metafísico, demostrarle que no ha dado significado a ciertos signos en sus proposiciones. Este método dejaría descontentos a los demás, pues no tendrían el sentimiento de que estábamos enseñándoles filosofía, pero sería el único estrictamente correcto. (17) De acuerdo con Wittgenstein, si logramos afirmar algo que cae dentro del ámbito de lo que se puede decir, nuestra afirmación pertenecería a la A. Metafísica. B. Ciencias naturales.
C. Lógica. D. Epistemología. E. Filosofía. 18. Según el texto, una afirmación metafísica se caracteriza por A. Ser tautológica. B. Poder ser falsa. C. Expresar una verdad. D. Carecer de significado. E. Basarse en los hechos. Según el siguiente texto, responda las preguntas 19 y 20. Este hecho de que a toda criatura de la filosofía le falte, a diferencia de las ciencias, la aceptación unánime, es un hecho que ha de tener su raíz en la naturaleza de las cosas. La clase de certeza que cabe lograr en filosofía no es la científica, es decir, la misma para todo intelecto, sino que es un cerciorarse en la consecución del cual entra en juego la esencia entera del hombre. Mientras que los conocimientos científicos versan sobre sendos objetos especiales, saber de los cuales no es en modo alguno necesario para todo el mundo, trátese en la filosofía de la totalidad del ser, que interesa al hombre en cuanto al hombre, trátese de una verdad que allí donde destella hace presa más honda que el conocimiento científico. Cuando el autor del texto indica que a la filosofía le falta aceptación unánime, con ello quiere resaltar A. El contenido objetivo de sus afirmaciones. B. La reflexión parcial sobre la realidad. C. Su condición trascendente y crítica. D. El carácter problemático de sus temas. E. Su visión global acerca de la realidad. 20. Según el texto, la filosofía interesa al hombre en cuanto al hombre porque reflexiona sobre A. Un sector de la realidad. B. Parcialidad del ser. C. La certeza científica. D. La aceptación unánime. E. La realidad en su conjunto.